Leo y Luis el miércoles y también el sábado, solo mañana, ¿qué es el plan? Y si pasa algo mañana, ¿qué hacemos? Ajá. No, lo vemos mañana, sí, después vemos cómo terminamos el partido de mañana. La idea es que estén presentes en los dos partidos. Pero bueno, primero hay que jugar el de mañana para pensar en San Luis después. Quería también preguntar sobre Ian Frey. Yo creía que él iba a regresar, pero no regresó en el Vancouver. No, porque él está sumando minutos en el segundo equipo. Okay. La idea es, bueno, ya jugó 30 minutos en un partido. La idea es que este viernes sume alrededor de 70. Si podemos la semana que viene, creo que es el viernes, pueda jugar un partido completo y a partir de ahí ya poder contarlo. En realidad, creo que después de estos dos partidos, él entrena normal, lo único que le falta es sumar minutos. Tata, No, dale, sí. hiciste un comentario el sábado que Suárez tenía grandes chances de ir con Uruguay. ¿Ha habido contacto con la federación? No, todavía nada. Sabemos que está en una lista general y bueno, seguramente esta semana habrán novedades, sí. Gracias. ¿Crees que es el mejor partido que hizo el equipo sin Messi, Suárez y Busquets? Y no sé si no hay algún partido del año pasado también, la verdad que no lo recuerdo. Sí, creo que competimos bien en este. Creo que lo jugamos mejor el primer tiempo y no digo que lo sufrimos, pero creo que hay una jugada trascendental que es el penal que pone a Vancouver en partido. Y a partir de ahí creo que, bueno, tuvimos que trabajarlo más que jugarlo, lo jugamos poco. Pero en líneas generales se hizo un esfuerzo muy grande y tuvimos momentos de buen fútbol, sobre todo en el primer tiempo. Gerardo, quiero preguntarle un poco sobre Robert Taylor, porque hizo un muy buen partido. Sí. Y Robert ha tenido un gesto con este equipo que es muy complicado y es decirle que no a la selección para quedarse. ¿Cómo valoran un cuerpo técnico ese tipo de gestos por parte de un jugador? Bueno, a ver, esos son situaciones muy personales, ¿no? Y además muy puntuales. En aquel momento él consideraba que a lo mejor no era tan necesario la ida a su selección. Obviamente cuando tenemos un jugador que tiene tanto compromiso con el club, lo valoramos muchísimo, pero tampoco podemos comprometer alguna acción de nuestra parte solo por el hecho de que él haya tenido esta acción que ha tenido, ¿no? Él es un jugador con mucho compromiso con el equipo, está siempre listo para jugar. En estas últimas semanas, algunos partidos ha iniciado y otros no, y siempre está listo. El otro día fue el futbolista más decisivo que tuvimos en campo. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el aporte que nos hace. Quisiera preguntarle también por Messi, porque este fin de semana lo vimos con sus hijos en un evento aquí. ¿Cómo puede influenciar eso a un jugador más allá de la magnitud de lo que es Messi, tener esa cercanía, esa posibilidad de estar con sus hijos? Bueno, a lo mejor es una parte que le permite en Miami, Estados Unidos, de poder transformarse por algunos instantes en una persona normal, ¿no? Y también muestra el compromiso de él hacia el club, independientemente de los hijos, el compromiso con el club, de estar, de ser el anfitrión de este torneo. Y la verdad que de alguna manera son cosas que se me ocurre, lo ponen muy contento porque, como te dije antes, lo ponen más cerca de una persona terrenal. Es difícil jugar contra Atlanta mañana, que es ese equipo, pero vienen con problemas. O sea, lo primero se habla que puede ser uno de los entrenadores que deje el cargo. ¿Es algo difícil para usted como entrenador, conociendo Atlanta? Bueno, a ver, ya nos ha tocado jugar, jugamos en la League Cup, hemos jugado en Atlanta por el torneo. Digamos que el hecho de volver a enfrentar a Atlanta por primera vez está superado. Después es cierto que es un 10 equipo,
en el cual guardo hermosos recuerdos, pero futbolistas que me tocaron dirigir, había uno solo y lo expulsaron el otro día, que fue Brad, así que tampoco va a estar. Y después nada, la complejidad que tiene un equipo que a lo mejor en este torneo está con algunos altibajos, pero ha hecho una buena temporada pasada. Solo estamos bien, siempre con la mentalidad de que todos los equipos nos van a ofrecer mucha resistencia, así que es un partido que hay que trabajar. ¿Cómo se mantiene esa mentalidad? Porque les toca con dos equipos que no andan muy bien en esta semana. ¿Cómo mantiene esa mentalidad usted como jugador? Bueno, a ver, hay algo que venimos hablando desde que empezó la temporada, que era de ponernos en un lugar en cuanto a sumatoria de puntos por la dificultad que íbamos a tener a partir de la Copa América en adelante. Bueno, esto, digamos que a esta parte del torneo le quedan solo 2 partidos y nosotros hemos cosechado una muy buena cantidad de puntos y creo que continuar de esa forma es el objetivo para estos 2 partidos, ¿no? Y por supuesto que para esto también ha servido mucho el partido con Vancouver, porque probablemente el partido con Vancouver se acerque mucho al equipo que podamos ver durante el tiempo que se juegue la Copa América. Así que, bueno, tenemos muchos motivos como para no salirnos de esta senda. Tata, ¿qué tan importante es esa mejoría defensiva que ha mostrado el equipo en estos últimos 3 partidos? El partido con Vancouver, bueno, la jugada polémica del penal prácticamente está ahí, el equipo no ha sufrido. ¿A qué crees que debe esa mejoría defensiva? Bueno, a ver, siempre hay una cuestión que se habla mucho, que es el tema del trabajo, de semanas completas. Las tuvimos y vamos corrigiendo y los jugadores individualmente van levantando su nivel y cada vez se conocen más. Ya no tenemos jugadores recién llegados, hace tiempo que estamos trabajando juntos y creo que eso reditúa en todo sentido, no solamente en lo que se ve en el campo, sino también en el funcionamiento interno, en los días de trabajo, en los viajes. La verdad es que estamos pasando un buen momento, por eso decía antes que es un buen motivo como para seguir sosteniéndolo. Profe, ya hablaba con el cuerpo técnico de la selección argentina en cuanto a la fecha en que Messi va a abandonar la concentración o el equipo para ir con la selección. No, pero tampoco hace falta porque ellos empiezan la concentración creo que entre domingo y lunes. Ya estamos claros que Leo juega el partido del sábado y después ya se presenta con la selección. Lo bueno de todo esto que la selección argentina decidió hacer base acá en Estados Unidos, especialmente en Miami. Los partidos son de extracosta y no tiene tantos viajes, así que eso es bueno para él también. Don Gerardo, Inter Miami tiene hoy 34 puntos, los mismos con los que terminó la temporada pasada. ¿Cuánto peso tiene eso dentro de la psicología del equipo y en qué medida puede ser eso un indicador de hasta dónde puede llegar? Bueno, a ver, nos pone en el mismo lugar que estábamos el año pasado, nada más que probablemente con 10 o 12 partidos menos por delante. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que buscar es seguir sumando y acercarnos a los puntos que estadísticamente se marcan como que son los que se necesitan para entrar a playoff. Después, el hecho de mantener el nivel también es muy importante porque la Liga de Estados Unidos tiene 2 torneos en uno. La de la sumatoria de puntos, que es la que jugamos ahora, y la de los playoffs, que es totalmente distinto. Podés haber hecho una muy buena temporada y en el primer cruce de playoffs con un solo partido malo te quedas afuera. Pero lo más importante es lo que está sucediendo ahora y nosotros tenemos que seguir por este camino. Todavía no llegamos, creo que ni a la mitad de la competencia, así que hay mucho por delante. Yo tengo una Última, sí. sí. Estamos hablando desde el principio de que tienes que sumar votos ahora porque entonces viene la copa y todo va a caer. No indica que no vamos a sumar más, ¿eh? Ajá. Indica que tenemos menos jugadores y eso es trascendental para nosotros.
independientemente de que se ganen los partidos, siempre es bueno para mí tener a todos. Y eso no va a suceder. A partir del partido con Filadelfia ya no va a suceder. Pero todo el mundo está diciendo, bueno, el equipo va a caer en junio, julio. ¿Cómo tú puedes mantener lo que están haciendo o lo puedes hacer Bueno, con los jugadores que se van a quedar? No, con los jugadores que se van a quedar en la medida en que ellos entiendan que hay un periodo de este año que la responsabilidad recae sobre ellos y nada más que sobre ellos es suficiente. Y esto pasó el otro día. Nada más que a sabiendas que 3 días después, para mañana, vamos a contar con todos. Cuando empiecen los partidos durante la Copa América, sabemos que el grupo que enfrenta cada partido es el que está en ese momento, el resto no está. Y creo que tener a los que habitualmente juegan menos con buena predisposición y entusiasmados y dando la cara es un buen mensaje que da el equipo.